La epilepsia, ¿alguna vez han oído hablar de ella? Es una condición neurológica que ha intrigado a la humanidad durante siglos. Es una condición que afecta a muchísima gente en todo el mundo. Imagínense, millones de personas. No importa la edad, el género o la etnia, la epilepsia no discrimina. Lo que pasa es que el cerebro, a veces, tiene como una tormenta eléctrica, y eso causa las convulsiones. Estas tormentas eléctricas son descargas anormales de neuronas que interrumpen la actividad normal del cerebro. Unas son cortitas, como si se quedaran pensando en algo, y otras son más largas, donde se pueden mover sin control. Las convulsiones pueden variar desde episodios breves de ausencia hasta convulsiones tónico-clónicas que afectan todo el cuerpo. Antes, la gente pensaba que era algo mágico o un castigo. Imagínense. En la antigüedad, las convulsiones eran vistas como posesiones demoníacas o señales de poderes sobrenaturales. Pero ahora sabemos que es algo que los médicos pueden tratar. Con el avance de la ciencia, hemos aprendido mucho sobre el cerebro y cómo manejar esta condición. En este video, vamos a viajar desde las historias antiguas hasta los tratamientos de ahora. Exploraremos cómo las percepciones han cambiado y cómo los tratamientos han evolucionado. Desde los primeros intentos de curación con hierbas y rituales hasta los modernos medicamentos y cirugías, la lucha contra la epilepsia ha sido larga y ardua. Hoy en día, existen medicamentos que pueden controlar las convulsiones en la mayoría de los casos. Sin embargo, no todos los pacientes responden de la misma manera y algunos pueden necesitar tratamientos adicionales. Para aquellos que no responden a los medicamentos, la cirugía puede ser una opción. La cirugía puede ayudar a eliminar o reducir las áreas del cerebro donde se originan las convulsiones. A pesar de los desafíos, muchas personas con epilepsia llevan vidas plenas y productivas. Con el apoyo adecuado y el tratamiento correcto, es posible manejar esta condición y vivir sin miedo. Además, el apoyo de la comunidad y la educación sobre la epilepsia son cruciales. Al entender mejor esta condición, podemos eliminar el estigma y ofrecer un entorno más inclusivo y comprensivo para todos. La investigación continúa y cada día estamos más cerca de encontrar mejores tratamientos e incluso una cura. La ciencia avanza y con ella, la esperanza de millones de personas en todo el mundo. Así que, acompáñennos en este viaje para descubrir más sobre el enigma de la epilepsia y cómo podemos hacer una diferencia en la vida de quienes la padecen. Hace mucho tiempo, la gente creía que si alguien tenía una convulsión era porque estaba poseído por un demonio o algo así. ¡Qué miedo! Las convulsiones eran vistas como algo sobrenatural y aterrador. Las personas no entendían lo que estaba ocurriendo y recurrían a explicaciones místicas. Los sacerdotes y chamanes eran llamados para realizar exorcismos, creyendo que podían expulsar a los espíritus malignos. La falta de conocimiento médico hacía que estas prácticas fueran comunes y aceptadas. Por ejemplo, en Mesopotamia pensaban que era la culpa del dios de la luna. Imagínense, los mesopotámicos realizaban rituales bajo la luz de la luna, esperando apaciguar al dios lunar y liberar a la persona de sus convulsiones. Los arqueólogos han encontrado tablillas antiguas que describen estos rituales y las creencias asociadas. Era una época en la que la ciencia y la medicina aún no habían desentrañado los misterios del cerebro humano. Y en China, que eran espíritus traviesos. Los chinos antiguos creían que los espíritus traviesos se apoderaban del cuerpo de las personas, causando convulsiones. Realizaban rituales espirituales para ahuyentar a estos espíritus. Los médicos tradicionales chinos también intentaban tratar estas condiciones con hierbas y acupuntura, buscando equilibrar las energías del cuerpo. La mezcla de espiritualidad y medicina era una característica distintiva de la cultura china. Los griegos la llamaban la enfermedad sagrada. Creían que las convulsiones eran un signo de intervención divina. Los templos de Asclepio, el dios de la medicina, eran lugares donde las personas buscaban curación. Los griegos realizaban ofrendas y sacrificios, esperando que los dioses les concedieran alivio. La enfermedad sagrada era vista con una mezcla de reverencia y temor. Creían que era algo divino, pero también los excluían de la sociedad. ¡Qué injusticia! Las personas con convulsiones eran marginadas y discriminadas. Eran vistas como portadoras de una maldición divina y por lo tanto, peligrosas para la comunidad.
Esta exclusión social agravaba su sufrimiento, ya que no solo lidiaban con su condición médica, sino también con el estigma y el aislamiento. Por suerte, Hipócrates, un médico griego muy listo, dijo: «Un momento, esto no es magia, es algo que pasa en el cerebro». Hipócrates fue uno de los primeros en desafiar las creencias supersticiosas. Propuso que las convulsiones eran causadas por problemas en el cerebro, no por fuerzas sobrenaturales. Su enfoque racional y científico sentó las bases para la neurología moderna. Gracias a su visión comenzamos a entender mejor las condiciones neurológicas y a tratar a las personas con más compasión y conocimiento. Hipócrates decía que la salud dependía de un equilibrio, como cuando juegas en un sube y baja, ¿verdad? Imagina que estás en un parque, disfrutando del vaivén. Si un lado pesa más, el otro sube. Así de simple es el concepto de equilibrio. Pues él creía que había 4 líquidos en el cuerpo, y si uno estaba desequilibrado, te enfermabas. Estos líquidos eran conocidos como los humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Por eso, para la epilepsia hacían cosas como sacarte sangre o darte hierbas. La idea era restaurar el equilibrio de los humores. Hasta hacían agujeros en la cabeza para sacar los malos espíritus. Este procedimiento, conocido como trepanación, era bastante común en la antigüedad. A pesar de todo, Hipócrates fue muy importante porque empezó a observar las convulsiones y a clasificarlas. Un pionero. Su enfoque en la observación y la clasificación sentó las bases para la medicina moderna. Hipócrates también escribió extensamente sobre sus observaciones y teorías. Sus textos se convirtieron en referencia durante siglos. En las escuelas de medicina de la época, sus enseñanzas eran fundamentales. Los estudiantes aprendían sobre los humores y cómo mantener el equilibrio en el cuerpo. Aunque muchas de sus prácticas hoy nos parecen arcaicas, fueron un gran avance en su tiempo. Los instrumentos y métodos que usaban eran innovadores para su época. Hoy en día, la medicina ha avanzado mucho, pero la idea de observar y clasificar sigue siendo esencial. Hipócrates nos enseñó la importancia de entender el cuerpo humano y sus desequilibrios. Por eso, Hipócrates es recordado como el padre de la medicina. Su legado perdura y su influencia se siente en cada consulta médica. La investigación médica actual sigue construyendo sobre las bases que él estableció. Cada descubrimiento es un paso más en el camino que él inició. Entre dioses y humores, la medicina ha recorrido un largo camino. Desde los antiguos textos hasta los avances modernos, la búsqueda del equilibrio continúa. En el Renacimiento, la gente empezó a pensar diferente. Ya no creían todo lo que les decían, querían pruebas. La teoría de Hipócrates seguía siendo popular, pero algunos médicos ya no estaban tan seguros de que funcionara. Empezaron a investigar si la epilepsia no estaría en el cerebro, y tenían razón. La imprenta ayudó mucho a compartir estas nuevas ideas. El siglo XIX fue como un rompecabezas que se empieza a armar. Inventaron el microscopio. Podían ver el cerebro como nunca antes. Descubrieron las células, los ladrillos del cuerpo. Y en la epilepsia, ¡oh, sorpresa! Vieron que a veces había problemas en el cerebro. Un tal Richard Caton incluso registró la actividad eléctrica del cerebro de un animal. Increíble. En el siglo XX, ¡bam!, llegó el electroencefalograma, el famoso EEG. Una máquina que registraba la actividad del cerebro sin abrir la cabeza. Adiós a las suposiciones. Vieron patrones raros en las ondas del cerebro durante las convulsiones. Era oficial. La epilepsia estaba en el cerebro. Y con eso, a crear medicamentos mejores. Hoy en día, si tienes epilepsia, no te preocupes. Hay muchos tratamientos, medicamentos, más de 20. Y si no funcionan, hay otras opciones. Cirugía, un aparatito que envía señales al cerebro, hasta una dieta especial. Lo importante es que hay esperanza y que cada vez hay más opciones. Aunque la epilepsia tiene solución, la gente todavía la ve raro. Es como si fuera una mancha que te excluye. A veces no te dan trabajo o te miran mal. Y claro, las convulsiones pueden darte miedo porque no sabes cuándo van a pasar. Por eso es importante el apoyo de la familia, los amigos y los médicos. Juntos, podemos con todo. Atención.
Estamos en plena investigación. Estamos buscando los genes que causan la epilepsia, como si fuera una búsqueda del tesoro. También estamos creando medicamentos más efectivos y con menos efectos secundarios. Y atención, dispositivos inteligentes que detectan las convulsiones antes de que ocurran, como un superhéroe que te avisa del peligro. Y no nos olvidemos del sistema inmune, también juega un papel importante. El futuro es prometedor, amigos. Imaginen un mundo sin epilepsia. Con cada descubrimiento, con cada medicamento nuevo, nos acercamos a ese sueño. Tenemos que hablar de la epilepsia, compartir información, para que la gente la entienda y no la juzgue. Juntos, científicos, médicos, pacientes, familias, todos unidos para que la epilepsia no sea un obstáculo para una vida plena. La epilepsia era un misterio, pero gracias al trabajo de muchas personas valientes, hemos avanzado muchísimo. Desde las historias antiguas hasta los descubrimientos de ahora, la historia de la epilepsia es una historia de lucha, de curiosidad y de esperanza. Sigamos investigando, sigamos aprendiendo, sigamos apoyando a quienes viven con epilepsia. Este video es solo un resumen. Si tú o alguien que conoces tiene epilepsia, lo mejor es hablar con un médico. ¡Hasta la próxima!